18 horas 56 minutos. Vuelvo a estar sola de acá, de este lado, pero como siempre nunca está solo realmente en la radio. Y esta vez me voy a dar el lujo de entrevistar a dos creadoras de contenido que tienen un podcast que a mí me ha encantado en todos los sentidos, porque me recuerdo allá por el 2020 se vino la pandemia y entramos a consumir contenido a lo loco desde nuestras casas, a tratar de abrir un poco la mente y la imaginación, porque pues salir mucho no se podía. Y en esas, buceando por Spotify, encontré un podcast de Harry Potter de Argentina. Y yo dije, listo. Y ellas son dos cebadas total, son dos amigas Potterheads, pero hasta la nuca. Estoy hablando del podcast Las Quisquillosas. Estamos en comunicación con Maga Rizzi y Eli Rojas. Bienvenidas, chicas, ¿cómo andan? Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué lindo. Aquí andamos. Qué presentación. Ay, qué lindo. No, pero yo siento... Qué preámbulo. Me siento acá parte de las Kiki, que las veo siempre. Bueno, para la gente que no las conoce, yo quiero preguntarles cómo empezó la idea del podcast. La empezó la señora Liana Rojas, hay que decirlo Ajá. todo. La manija, podríamos decirle. Claro, sí, En la que realidad- escuchaba podcast. Porque escuchaba podcast y ya estaba un poco en esa. No estaba tan en boga el podcast como sí después empezó a pasar, especialmente en la pandemia, que la gente se empezó a enterar de qué era un podcast directamente. Total. Así que bueno, yo escuchaba ya un podcast sobre Harry Potter, pero en inglés. Y como que había flasheado porque era un análisis muy distinto a lo que yo venía viendo, ponele, o como, no sé, en realidad no veía nada, solo qué sé yo, algunas cosas en internet, foros y ese tipo de cuestiones, Tumblr, ponele. Uh-huh. Pero nada, era un análisis como profundo, ¿viste? O como más emocional, que hablaba de los personajes y hablaba de cómo los personajes se sentían y empezaba a levantar otro tipo de cuestiones. Yo dije, esto me encanta. O sea, y con Maga ya teníamos esa relación de hacer este tipo de conexiones capaz o de preguntas. Y bueno, yo le empecé a molestar, como, che, escuchá, nosotras tendríamos que hacer esto, ¿viste? Como así, jodiendo. Claro, cada tanto. Y capaz pasaba un silencio de 6 meses y yo volvía a decir, escuchá, ¿sabés qué estuve pensando que capaz Claro. lo podríamos hacer a esto? Como pasar de eso, de esa flasheada, de una idea que se te puede ocurrir, a, che, hagamos un proyecto juntas. Sí. Cuando hace un montón de tiempo que no hacemos nada, desde la secundaria más o menos, que realmente no hacemos nada, bueno, creo que la pandemia dio ese espacio, habilitó ese espacio porque había Libre, tiempo. claro, sobre todo tiempo libre. Entonces tenía una frecuencia bastante, está bien. Creo que el podcast fue evolucionando en todo sentido. A medida que avanzan los libros se vuelve todo mucho más complejo, entonces, claro, nuestro podcast también, en términos técnicos también. Entonces, como que se pasó de un 2020 con episodios semanales a un 2025 en el que capaz Sí, pasan fue 3 meses diferente. y no hay nada. Porque, Sí, bueno, fue diferente en ese claro, momento. Se va, sí, era todo tan simple. Bueno, pero que 2020, sostienen y que ya tiene 4 temporadas este podcast donde van sí. leyendo los libros y también analizando lo que pasa. Y tienen sus propias dinámicas y yo creo que cuando un proyecto se profundiza en su narrativa va teniendo, ¿no?, sus propias dinámicas. Ya que las tengo acá, si se animan, les quiero pedir un recap del podcast. Puede ser que le expliquen a la gente en un minuto de qué va se anima. La Quisquillosa. Pero Este es un trabajo para mi socia. les voy a... Esperen que configuro el... ¿Te preparás, Eli? Voy a configurar el lo voy a hacer yo, cronómetro. lo voy a hacer. No, yo ¿Quién no va? me encargo de Yo lo hago, yo lo hago. Va, Soy bueno. soy malísima. A todo esto, bueno, obviamente sí, debe haber gente que no nos conoce que está por ahí, pero el recap en sí es esos 30 segundos donde nosotras resumimos muy rápidamente de qué se trata el capítulo que leímos y que vamos a analizar.
Y yo fallo, pero cada vez. O sea, cuando me preparo, fallo. Entonces, ya es nuestra dinámica. Por eso, para no pasar vergüenza, prefiero que lo haga. Bueno, entonces, no sé ni Maga, qué decir, cómo resumir tenés 5 años. 30 segundos para resumir de qué va Las Quisquillosas, ¿De qué va Las Quisquillosas? empezando ya. Bueno, las Kikis somos él y Maga. Desde 2020 ya tenemos 4 temporadas, 4 libros casi completos leídos y analizamos Harry Potter desde una perspectiva crítica de los libros, feminista, muy política y rompebolas, perdón Sí. por la palabra. Se puede. Y hacemos comparaciones con nuestro mundo y buscamos cositas, mitología, investigaciones, nos quejamos un montón. ¡Tiempo! Ahí está. Me parece Igual que dijiste las palabras clave. Creo que dije las Muy palabras. bien. Muy bien, estás Sí, entrenada, Maga. Excelente. Bueno, y ya que las tengo acá, quiero saber cada una cómo se introdujo al universo de Harry Potter y en qué posición están ahora como fanáticas después de tanto tiempo, porque bueno, lo que tiene Harry Potter para nuestra generación es que fuimos creciendo con la saga, ¿no? sí. Complicado No sé si querés empezar vos. actualmente. Bueno, sí, primero empecemos por la conexión de la infancia, por supuesto. Creo que nos pasó a ambas desde muy chicas encontrar esta saga de libros con la que conectamos a un nivel profundo, porque siento que hay una cuestión con la pertenencia, lo que genera sentirse parte de un universo que sí, es una fantasía y es algo que existe en un colectivo mental, podemos decir, porque no sé, por lo menos en mi caso, yo no tenía una comunidad con la cual hablar de Harry Potter o gente con la que compartir todos estos pensamientos o cosas o a medida que los iba leyendo, digamos. Entonces era como yo me sentía parte de algo en mi propia mente, digamos, y eso me hacía sentirme en todo caso menos sola y creo que ahí es donde capaz uno conecta. Te puede pasar con, no sé, Dragon Ball Z, con lo que sea, ¿me entendés? Claro. Que a mí me llegó de esa manera y bueno, sí, empecé a leer los libros, después vi un par de películas y después, a medida que iban saliendo los libros, los iba leyendo y es medio inexplicable. Nuestra generación, lo que le pasó con Harry Potter es un poco inexplicable, porque uno conecta de entrada y de repente es toda tu personalidad. Estás adentro, claro, sí, Ya está, con ya 20 está, tatuajes, como me pasa a mí. Yo sí hice comunidad, porque yo vi las 2 primeras películas y después empecé a leer los libros y me se ve y no podía estar sola. Claro, había que compartir. Además, aparte que yo necesito hablar de esto con alguien. Y fue para el momento que más o menos empecé a tener computadora, internet. Clave, sí. Y todos los foros existentes habido por haber, yo me metía y me ponía a hablar con gente y así conocí un montón de gente hermosa, digamos. Con algunos sigo hablando hasta el día de hoy. Y ahora, bueno, qué sé yo. Ahora está muy complicado. Ahora hay una relación complicada de los fans con la autora, más que la con señora. la historia. La señora, como le llamamos. Nosotras Porque, no mencionamos su nombre. No mencionamos su nombre, es peor que Voldemort ella. Más innombrable. Porque bueno, fue para el momento en que empezamos nosotras con el podcast que ella empezó a hacer unas declaraciones medio polémicas, por decir poco, hacia la comunidad trans y bueno, un feminismo que ella entiende como feminismo y nosotras no. Entonces empezamos a establecer diferencias con ella. Ella cada vez se volvió más rancia, no sé por qué, si es una cuestión de provocación o qué, no sé, si está senil, no lo sabemos. Sí, no sabemos sí. qué está pasando con esta mujer. Entonces nosotras ya llega un punto que tenemos una toma de posición muy firme respecto de esto, de, qué sé yo, cada vez que podemos hablar de esto y mencionarlo y decir, che, esto que está haciendo esta mujer está mal, nos parece mal. No, tratar de no darle más ingresos económicos. Sí, esa es básicamente Eso es un poco nuestra principal filosofía. herramienta, es no darle dinero. Claro, y qué sé yo, la serie que va a venir ahora, como bueno, no fogonearla, qué sé yo, si la vemos, pero no.
no nos nace tampoco. No nos También nace. porque Ese es el justo lo tema. que nosotras hacemos tiene que ver con justamente un análisis de la lectura y del fenómeno y de lo que podemos llegar a tomar de ese libro para conversar sobre otras cosas, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hablar de política, de derechos, de feminismo, de lo que sea, a través de otras cosas o a través de lo que leíamos que nos fue tan estructural de niños, o sea, yo crecí con eso y ahora soy este tipo de persona. Hay una conexión ahí, por eso justamente es tan contradictorio después que esta mujer tenga pensamientos tan contrarios, ¿no? Total, Porque no leyó sus libros, decimos, claro, siempre no decimos, tiene tanto sentido. no le vendría bien. Y como nada, nosotras no nos consideramos, por ejemplo, creadoras de contenido de Harry Potter, porque no nos vas a ver haciendo un haul de todo lo que me compré, Claro. ni de miren todo lo que colecciono, que no, sin hate a los que lo hacen, porque hay gente que lo hace y bueno, cada uno hace su historia, pero nuestra historia justamente es tener conversaciones, generar reflexión, reírnos nosotras también, rever todo ese universo con el que conectábamos tan hermoso y con el que crecimos, pero al mismo tiempo ir desmenuzando todo eso o sea, lo que está bien y lo que está mal, ¿viste? Sí. Y actualmente hay veces que entramos en conflicto con consumirlo y con mostrarlo y con difundirlo, porque estamos en una etapa en la que las redes y demás es todo descontextualizado, ¿viste? Entonces, ¿cómo explicar justamente que vos querés generar algún tipo de reflexión cuando te tenés que escuchar un episodio de 1 hora con reflexiones y con esto y con lo otro y con explicaciones o capaz con un sustento un poquito más armado, cuando todo se tiene que decir en 1 minuto? Y capaz solo te queda la risa y solo te queda el Hermione, Harry, Ron y qué sé yo. Y la magia. Y la magia, claro. Entonces, me parece que hay muchas veces en las que nosotras no entramos en la categoría de creadoras de contenido, por más que un poco lo hagamos, pero... Claro, sí. Uy. Perdón, pero acá están pasando todas las motos había y por haber en la No ciudad. se escucha, no te preocupes. Bueno, qué bueno. Porque yo la verdad que las escucho mucho. No, sí, eso lo que dice Eli es tal cual, como que nosotras somos medio Grinch en ese sentido, de que capaz están todos hablando como, no, mirá el cast de la serie, mirá quién cosa para el audiolibro, qué sé yo, y nosotras tenemos que pensar como, bueno, nos quedamos afuera de estas conversaciones que dan engagement y dan seguidores y dan likes, o nos metemos en esta, y nosotras elegimos quedarnos afuera. Realmente preferimos quedarnos afuera de este tipo de cosas porque nosotros estamos en la nuestra y como es medio el mundillo de las quisquillosas porque no nos vas a ver, o sea, cuando nosotros aparecemos en redes sociales es para decir algo del podcast y capaz alguna cosa muy suelta, pero como que nosotros estamos en la nuestra. Ella vivía en medio propio mundo. Sí, nuestro propio universo. Literalmente. A mí me parece, personalmente yo separo más entre creadores de contenido e influencers o influenciadores, que son los que se suben a los trends o a los temas virales. Yo sí las creo con creadores de contenido, pero de su propio contenido. Me parece que las quisquillosas, como lo comentaban, tienen su propio sello. Y me parece que es interesante esto de convivir con las contradicciones, ¿no? Digo, una saga, como bien lo decían, que habla de magia, pero que uno también a esa magia la puede entender como, no sé, desde la diversidad sexual hasta la identidad, hasta cómo vas formando vos quién sos. Me parece que hay algo puntualmente de Harry Potter que excedió o fue excediendo a la señora, a su creadora, y que en definitiva eso también es particularmente la riqueza que tiene esta saga y este universo, ¿no? ¿Y qué les pasa a ustedes releyendo ahora los libros que alguna vez leyeron de más chicas? Para mí sigue siendo hermoso. O sea, más allá de que uno encuentra cositas, como, mirá, claro, esto no lo pensé de esta manera, como que uno tiene más herramientas a nivel simbólico. Pero para mí sigue siendo hermoso, realmente. Toda la parte de la historia y de los personajes y de la magia y toda esa parte es re linda. Y nosotras la re disfrutamos. Eso es lo que nos hace reír, de hecho. Las tramas que sabemos que
que están flojas de papeles, ¿viste? Es como, hay cosas que la verdad que no nos molestan. Son cosas que No, claro, son claro. anecdóticas. Hay cosas simpáticas y también. es súper simpático, claro. Sí, capaz, en esa lectura más crítica que nosotras hacemos, sí encontramos cosas que capaz en sus primeras lecturas no llamaban tanto No la hacían atención. ruido, digamos. Claro. Sí. Como lo más claro es el tema de la gordofobia, que es uno de los temas, me parece, más crudos en el sentido de que te das cuenta ahí cómo cambió nuestra perspectiva de la vida y de las cosas hoy en día, porque yo ya lo había leído de grande a esto, no sé, no te digo de ya 30 años, pero yo ya lo había leído a los 19 años, a los 20, y esto no me hacía ruido. Y era anecdótico, simplemente. Que Sí, a es como, Dudley le digan ballena. mirá, Dudley es una ballena, claro. Claro. Mirá las orejas de cerdo. ¿Cómo orejas de cerdo? Claro. Que hoy en leemos día y es como, ¿para es qué? diferente. Sí. Claro. O ver cómo está representado el rol de los personajes femeninos. Y cómo muchas veces, capaz, justo vos creciste pensando, este personaje me lo marcaron como algo Una piba re y es fuerte, empoderada. y qué sé yo, Sí, y al claro. mismo tiempo le haces pasar por situaciones que son siempre en relación a, o siempre minimizando ciertas características, ¿viste? Entonces, o siempre en segundo lugar. Y como que ese tipo de cosas capaz son las que a nosotras nos gustan ir tomando e ir viendo, ¿por qué pasa esto? O si pasa esto, como de qué manera reivindicar a ese personaje. O siempre pensamos esto de esta manera, bueno, pensémoslo de esta otra, traigamos esta otra perspectiva, qué sé yo, nos pasa en esta temporada, en este libro con Hermione iniciando su agrupación política en defensa de los elfos domésticos, que vos lo lees de pibe y decís, wow. Sí, ya está, sí. Hermione, hagamos la revolución. Claro. Y cuando lees ahora es como que vas viendo algunas cuestiones que sí está re buena la intención, pero quizá la ejecución no está teniendo en cuenta a los protagonistas, que serían los elfos domésticos. Sigue siendo algo muy brujacentrista, digamos. Entonces, charlar de esas capas, digamos, que antes no las veíamos, era simplemente que capas Hermione y ya. Nos resulta re interesante ese tipo de cosas. También hay algo de cómo te despierta la curiosidad en sentidos que capaz nosotras no nos lo esperábamos. Como por ejemplo, entrar a buscar información sobre mitos y leyendas de criaturas que viven abajo del agua. Cómo se representan todos esos mitos en nuestra historia, cómo empezó el mito de las sirenas, por ejemplo, en la Tierra, y por qué a veces se usaba el mito de la sirena para representar a las mujeres que estaban en contra de ciertos estatus. Y todo está como se va desarmando algo y te genera curiosidad, entonces empezás a entrar en una vorágine de buscar información de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con capaz hablamos 40 minutos de sirenas. Estamos hablando 40 minutos de sirenas. sirenas. Basta. Sí. Cállense. Me parece hermoso que hablen 40 minutos de sirena con lo cruel que es el mundo. La verdad que las Kiki yo creo que 40 son... minutos de olvidarte de otras cosas. Sí, son comunidad y eso es lo lindo y creo que el sello de ustedes también. Me parece que aportan mucho esta mirada de ustedes. Me encanta el nombre que recibe cada episodio, que depende de frases que van teniendo en estas charlas. Por ejemplo, le cuento a la gente, tenemos, por ejemplo, Winky Borracha y Migajera, es de mis favoritos. ¿Fue lo último? El último. Tenemos Daddy Issues, tenemos Dumbledore Esperón. Una oyente nos señaló el hecho de que ese episodio tiene menos escuchas que el resto. Ay. Porque se ve que hay gente que dijo, ay no, ¿cómo Dumbledore Esperón? Pero ni por curiosidad lo vas a ir a escuchar, ¿por qué? Es una muy buena explicación la que tenemos. Entonces, escúchenlo. Vayan a escucharlo, gente de Dumbledore. No peronista. Esperón. Tenemos Divorcio en la Sala Común.
Bueno, y mucho más. Me parece que las Kiski lograron crear comunidad. Llegamos hasta acá como si fuera una psicóloga, les digo. Pero bueno, me encantaría seguir charlando con ustedes y seguramente hayan otras oportunidades. Por supuesto, Quería sin duda. felicitarlas porque la verdad que sostener un proyecto que uno se lo autogestiona y le pone el cuerpo y lo sostiene por tanto tiempo, la verdad que hay que hacerlo, ¿eh? Sí, ya vamos 5 años de esto. Un montón. Así que es un montón. Y siguen tenemos siendo mucho amigas. camino por delante. Sí, claro. Creo que nos aprendimos a querer mucho más, de hecho. Sí, ni hablar, ni hablar. Trabajamos súper bien y además el equipo creció porque tenemos editor, tenemos operador. Bueno, teníamos un estudio y ahora cambiamos, pero siempre hay más personas detrás, no somos solo nosotras dos. Lleva bastante trabajo tener un proyecto independiente y sustentable hoy en día. Hay un montón de dificultades, entonces nada, se hace de corazón y también es gracias a las personas que se van sumando y se suscriben, así no solo así virtualmente, sino que se suman mensualmente para aportarle algo, aunque sea chiquito, para nosotros es un montón, así que nada, esa comunidad también es la que es el motor del podcast, así que es re lindo eso. Y va a seguir. Sí, ya está, terminar los libros. Por lo menos. La idea es terminar los libros, claro. Y tardamos 20 años, bueno, tardamos 20 años. Pasen redes y demás, así la gente las va a escuchar. Bueno, @lasquisquillosas en Instagram, @lasquisquillosas y más en TikTok. Y nos encuentran como Las Quisquillosas en todos Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Sí, estamos en todos lados como Las Quisquillosas. Pongan seguir, pongan No es un nombre play. tan común, así que nos van a encontrar. Sí. Escuchen el capítulo de Dumbledore Esperón y demás cuestiones. Claro, todos los que quieran. Claro que sí. Bueno, Maga, Eli, un placer total. Muchas gracias. Un placer para nosotros. Gracias. Adiós. Un abrazo, adiós. Chau. Ahí estábamos hablando con Maga Ardisi y Eli Rojas, host del podcast Las Quisquillosas. Y ahora sí vamos a una pausita musical y enseguida volvemos.